En estos momentos a Sonora, en donde se encuentra nuestro colega, nuestro amigo Demián Duarte, periodista independiente, quien ayer entrevistó a Alfonso Durazo, el que fuera el secretario de Seguridad Pública y quien ahora busca ser gobernador de Sonora por Morena. Mi querido Demián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasó, estimado Vicente? Primero que nada, un gusto en saludarte desde acá, desde Hermosillo. Ya sabes que acá es tu patria chica y se te aprecia. Gracias, mi querido Demián. ¿Cómo están las cosas en esto que pinta para ser una de las campañas pues más aguerridas, más entretenidas en el país? Fíjate que esta semana arrancó formalmente lo que pudiéramos llamar el proceso político electoral en Sonora, no porque los otros no anduvieran ya en pie de guerra, sino porque el martes, Vicente, llegó, bueno, Alfonso Durazo con todo el power, pudiéramos decirlo así, emulando el eslogan de mi canal, el Sonora Power, porque bueno, vino, fíjate, Mario Delgado, el recién electo y nombrado ya dirigente nacional de Morena, y se estrenó, de hecho, aquí en Hermosillo en un acto político de gran calado que tuvieron, precisamente con el ánimo de estar presentando a Alfonso Durazo como su carta fuerte, ¿verdad? Y la verdad es que todo el status quo de Morena, todos los que tienen una posición política o de poder, bueno, pues se congregaron aquí en un centro de convenciones que se llama La Cascada. Alfonso Durazo dio un encendido discurso. Vamos a ver si regresamos con Demián Duarte. Desafortunadamente la conexión es débil, la conexión nos falla en momentos en que nos habla de cómo inicia pues su campaña rumbo a la gubernatura Alfonso Durazo, con el apoyo del carro completo de Morena y en este caso de Mario Delgado, el nuevo presidente nacional del partido. Vamos a ver si logramos reconectar con Demián en unos segundos, pero ¿qué le parece si vemos parte de esta entrevista que le concede Alfonso Durazo a nuestro colega independiente de Sonora Power? Así se llama su canal de YouTube. Así se expresa Alfonso Durazo, el candidato de Morena o el aspirante de Morena al gobierno de Sonora. Estados bajo licencia criminal, incluido el homicidio doloso. Lamentablemente en Sonora, Sonora no es uno de ellos. Aquí hubo un incremento de 27%, particularmente en el homicidio doloso. Se ha bajado en otros delitos, robo de vehículos, asalto a casas de habitación, asalto a secuestros, pero en el caso del homicidio doloso ha sufrido un incremento de 27%. No hay glamour en la condición de secretario. Eso se acabó en el gobierno de Andrés Manuel y se acabó para bien. Todos los integrantes del gabinete de seguridad, del gabinete, nos movíamos y se siguen moviendo a ras de suelo. Nada que ayudantes, nada que aparato, nada que logística, nada que vuelos privados, gastos de representación, absolutamente todo eso se acabó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aplicar los lineamientos de la Cuarta Transformación en Sonora para que te alcance la lana. Número 1, austeridad. Tienes que dejar de gastar en todo aquello que han representado los oropeles del poder. Número 2, tienes que combatir la corrupción. La corrupción nos cuesta miles de millones de pesos a los sonorenses, a los mexicanos, pero a los sonorenses en particular, la cuota que nos corresponde. Número 3, tenemos que gastar en aquello que es prioritario para el interés general. Y por supuesto, de manera general, podemos entrar a las particularidades de la Cuarta Transformación para Sonora, pero no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Fuera
me viera obligado a definirme sin pena, expresaría la siguiente valoración sobre mí mismo. Yo sirvo para servir. Para mí, la estancia en la administración pública ha sido todo servir. Siempre que alguien ha tocado mi puerta, la ha encontrado invariablemente abierta. He ayudado a mucha gente en todos los niveles, arriba y abajo, y tengo la gran fortuna de poder decir con la conciencia tranquila y la lengua larga que nadie puede decir que me ha centaviado, y en tantos años. Entonces, sí me considero francamente una excepción en este mundo histórico de corrupción que ha sido la administración pública. Trabajé junto a Luis Donaldo, que era un hombre honesto y era un hombre austero, en un ambiente generalizado de corrupción y en un ambiente en el que la administración pública te permitía, sin cuestionarlo, todo tipo de lujos. Es la falta de resultados. Yo estuve en la Ciudad de México cuando presentaste tu último informe, como secretario de Seguridad Pública, ya ves que eran mensuales, y vi con atención, bueno, lo que tú presentaste como lo que diría el doctor López-Gatell, que doblamos la curva, ¿no? Y que había un descenso. Ahora, manifestaste ahorita al inicio que Sonora es, por desgracia, uno de los estados donde ha crecido el asesinato doloso, y esto tiene que ver con una lucha entre organizaciones del crimen organizado. ¿Qué les respondes a tus críticos en ese aspecto? Bueno, primeramente que hay cuestionamientos que no son producto de un análisis, sino de un posicionamiento político, de adversarios políticos, y eso es entendible. Por ejemplo, en alguna comparecencia que tuve en el Senado de la República, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN me decía, secretario, así con una voz espectacular, secretario, es evidente que la Guardia Nacional, a un año de su creación, es evidente que ha fracasado la Guardia Nacional. Y yo les digo, calma, organizaciones similares a la Guardia Nacional, como la Guardia Civil Española, tienen un carácter centenario. 175 años, 200 años, la Guardia Italiana, los Carabinieri, 200 años, los Carabineros chilenos, todas son organizaciones centenarias. Entonces, tienes que darle oportunidad a las instituciones, particularmente a la Guardia Civil, que pasen por un proceso de maduración y de crecimiento. La Policía Federal en su mejor momento en Sonora llegó a tener 200 elementos desplegados de manera permanente. Tú la describiste como guanga o algo así, ¿no? Y corrupta. Y corrupta, ¿no? Exacto. La verdad, mira, no festejo decirlo en esos términos, pero refleja realmente la realidad. Y regresando al tema, tenemos en Sonora, o tiene la Guardia ahorita, 2.690 elementos. ¿Son suficientes? No, pero la Guardia Nacional no viene a suplir las responsabilidades de la Policía Estatal ni de las policías municipales, viene a respaldarlas, viene a complementarlas, pero el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, sean del PRI, del PAN, de Morena, no importa, tienen que hacer su parte. Entonces, una parte de los cuestionamientos es posicionamiento político, otros cuestionamientos derivan del entendible enfado de la gente, enojo por el retraso en la recuperación de la paz y la tranquilidad. Entonces, yo les respondo que en estos 2 años hemos dotado al gobierno de los instrumentos imprescindibles para ser eficaces en el combate a la inseguridad. Con una Policía Federal de 18,000 elementos, no podías darles seguridad, no podemos hacernos locos, a un país de 130 millones de habitantes y de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y si a eso de extensión territorial, y si a eso le agregas la corrupción
y la penetración del crimen organizado, bueno, pues evidentemente no cuentas con los instrumentos. ¿Qué hicimos? Desaparecimos a la policía. Pues ahí están las declaraciones, Ahí de Alfonso Durazo, aspirante a la gubernatura de Sonora por Morena, que le concede a nuestro colega Demián Duarte. Y Demián, hay que decirlo con una claridad que le da haber sido el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y pues con la tranquilidad de que a pesar de las críticas, las encuestas, los estudios de opinión le dan una amplia ventaja rumbo al proceso electoral del próximo año, Demián. No, bueno, la verdad, Vicente, es que a Alfonso yo lo siento muy tranquilo, muy seguro, muy, digamos, estacionado en la lógica de que él es el puntero. Y fíjate que la entrevista que nos concedió ahí al canal Sonora Power es muy amplia, de hecho dura 1 hora 15 minutos. Yo digo, es que Alfonso habló pues prácticamente de chile, de dulce y de manteca, y la verdad es que lo hizo también así como dijéramos literalmente, Vicente, a calzón quitado, ¿no? Les recomiendo, si tienen tiempo, que se echen la vuelta por la entrevista completa. Es una entrevista muy interesante, nos habla de los aciertos que él considera, se describe a sí mismo, habla de lo que le aprendió al presidente López Obrador en estos casi 2 años que pasó en el gabinete junto a él. Todos los días, tú sabes que él encabezaba las reuniones de seguridad. También de cómo ve Sonora, de quiénes son los de la mafia del joder aquí en Sonora, porque no es mafia del poder, es del joder que jode a la gente. También, Vicente, se trata, una entrevista en la que él visualiza qué es lo que hay que hacer por Sonora en términos de desarrollo de infraestructura, las oportunidades. Algo que sí calienta, que me dijo en la entrevista, Vicente, es que Sonora, por ejemplo, teniendo todas las ventajas, tú conoces perfectamente el estado, todas las ventajas competitivas, ubicación geográfica, riqueza, mano de obra calificada, pues es un estado que no está creciendo, ¿verdad? Que ya lo rebasaron Chihuahua y Coahuila, obviamente Nuevo León, Tamaulipas, incluso Baja California, aquí los vecinos. Y es que Sonora no crece en captación de inversiones, no crece en materia de lo que es su economía, precisamente porque él considera que está secuestrado por esa mafia del joder a la que hago referencia. Entonces, mira, me llamó muchísimo la atención porque Alfonso Durazo Montaño es un tipo muy inteligente, ¿no? Es un tipo muy capacitado y prácticamente está viniendo a Sonora a presentar los postulados de lo que es la 4T. Y quiere hacer un proceso de transformación del Estado muy similar al que está emprendiendo su líder político y su anterior jefe, Andrés Manuel López Obrador, y por eso me dijo que una de las frases principales de lo que va a emprender como campaña, llegado el momento, va a ser esta idea de que por el bien de Sonora primero los pobres, ¿verdad? Y que vamos a separar el poder político del poder económico, y una serie de, pudiéramos decir, lugares comunes con la 4T, pero que al final de cuentas son postulados muy poderosos que lo pueden llevar precisamente a montarse en una ola impresionante al respecto de lo que puede ser el apoyo que reciba, ¿no? Pues qué bueno que compartes con nosotros, querido Demián Duarte, esta entrevista exclusiva que te concede Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad Pública, aspirante a gobernador de Sonora. Y yo le pido a la gente que nos está viendo y escuchando que cuando tenga oportunidad vaya a tu canal de YouTube, Sonora Power, y que vea la entrevista completa que yo ya me refiné, que yo ya me eché y que creo que no tiene desperdicio, y que todos estos documentos videográficos, estos documentos que vayamos dejando en la campaña nos servirán para también algún día exigir que se cumplan las promesas cuando estos personajes lleguen al poder, querido Demián. Pero por supuesto, es que es parte del papel que nosotros jugamos. Mira, es una entrevista con mucha profundidad en la que habla desde el culiacanazo hasta el lilitellazo, ¿no? Porque él fue el que puso a la Lili al final de cuentas en el Senado. Y es un asunto en donde obviamente nosotros observamos a Alfonso Durazo en sus propias palabras. Todos los argumentos, todas las propuestas, todas las promesas que venga haciendo, bueno, obviamente las vamos a documentar. Ahora también es lo siguiente, Vicente, no va a ser la última entrevista, vamos a tener la oportunidad de platicar varias ocasiones con él antes de que se dé toda la campaña, y bueno, evidentemente que vamos a buscar configurar una idea de lo que queremos que sea Sonora.
Y te adelanto, como obviamente tenemos que ser equilibrados, ya tenemos agendada para la semana que viene la entrevista con el otro aspirante, que es en este caso Ernesto Gándara Camus, que bueno, renunció hace poquito al PRI, pero va a ser candidato del PRI. Pero va a ser candidato del PRI, del PAN, del PRD, de esto que acá en Sonora pues ya le decimos el tumor. Y fíjate que yo le puse así, pero ya hasta los panistas le dicen así, el tumor, porque hay muchos panistas que no quieren aliarse con el PRI, dicen mejor perro o primero muerto, ¿no?, que andar de aliado con los priistas. Pero luego es una cuestión muy graciosa, pues porque la pregunta que se hacen muchos acá, Vicente, es ¿qué está primero? Si los principios y la ideología o bien la ambición por mantener el poder, ¿no? Pues me imagino que esto último le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, dirán desde sus trincheras. Oye, mi querido Demián, ¿en dónde te sigue la gente? ¿En dónde te busca? ¿En dónde te lee? ¿En dónde te comparte? Por supuesto, Vicente, está en primer lugar pues el canal Sonora Power, que está aquí precisamente en el YouTube. Está también mi canal de Facebook, que es así como me llamo yo, Demián Duarte, periodista. Ahí está la orden. Que es mi segundo apellido, el de periodista, ¿verdad? Bueno, casi. Y por ahí está mi cuenta de Twitter, que es @demiandu. Ahí estoy a las órdenes para lo que se puede ofrecer, Vicente, y espero, bueno, que esta es nuestra tercera vez al aire. Espero, obviamente, así como se lo dije a Alfonso Durazo, pues que no sea la última, ¿verdad? Sino que se haga una costumbre, ¿no? Que así sea, mi querido Damián Duarte. Gracias por tu generosidad y por compartir con la audiencia de Sin Censura parte de esta entrevista con Alfonso Durazo. Te mando un abrazo. Aquí estamos a tus canijas órdenes en Hermosillo, amigo, y próximamente en 2 semanas por allá en la Ciudad de México. Ándele pues, un abrazo. Es Demián Duarte, periodista independiente, la cabeza del Sonora Power en YouTube. Así búsquelo, Sonora Power. Oiga,